Hola mis amados hermanos, Dios los bendiga y les quería hablar acerca de Jesús, de su reino, de su salvación y referirme a la obediencia a Dios, de obedecer al Señor. Porque como dice el primer mandamiento, si amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas. Y entonces habla de amar al Señor nuestro Dios, con toda nuestra mente, toda nuestra alma y todas nuestras fuerzas. Nuestra alma es todo lo que somos, todas nuestras fuerzas se refiere a todo tipo de fuerza que hay en nosotros, toda nuestra mente, o sea, quiere decir con todo lo de mentalidad, con todo lo que pensamos, todo lo que somos en pensamiento, amarlo a Él sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, en el segundo lugar pone al prójimo como a ti mismo, al que es semejante a ti como a ti mismo. Tú también estás en el segundo lugar, primero a Dios. Entonces, en referencia a ese mandamiento, para cumplir ese mandamiento, el Señor Jesús también dice que si me amáis, cumplid mis mandamientos. Entonces, la mejor manera para demostrar con obras, con hechos, como dice, la fe sin obras es muerta. Porque sin obras yo no puedo demostrar lo que estoy haciendo. O sea, puedo hablar que hago muchas cosas, pero si no hago la obra, el hecho, no lo puedo decir que fue así, porque no existe, no fue hecho en realidad. Entonces, entonces dice que si me amáis, cumplid mis mandamientos. Entonces, ¿cómo es lo primordial para demostrar que amamos a Dios? Cumpliendo sus mandamientos, separándonos del pecado, cumpliendo su palabra, ser, seriamente, porque hasta en la palabra dice no vestirá la mujer con ropa de hombre, ni el hombre con ropa de mujer. Entonces habla hasta del tipo de vestimenta. Al no ser algo espiritual, de espiritualidad, pero también hay mandamientos que no son lo más importante en el espíritu, pero son para cumplirlos. Porque si amamos a Dios, vamos a cumplir sus mandamientos. Entonces todo refiere en eso. Si me amáis, cumplid mis mandamientos. Pero no se cumplen en nada. Pues imagina que en las iglesias y en todo el mundo ya es común hoy el separarse o el divorciarse y después casarse con otra persona. Y ambos, o sea, tanto el marido se casa con otra como la mujer. Y están pecando. Están pecando. Eso se llama adulterio. El Señor Jesús dijo, si el marido aborrece a su mujer, si el marido se separa de su mujer o aborrece a su mujer, dice, a no ser por causa de fornicación. No le es dado al marido aborrecer a su mujer, a no ser por causa de fornicación. Está escrito, así dice, a no ser por causa de fornicación. Dice, si el marido de la esposa de la repudiada se casa con otro, adultera. Si el marido se casa con otra, adultera. ¿Y qué dice? Y está escrito, dice, y los perros, los cerdos, los fornicarios, los hechiceros, los adúlteros, adulterio, los adúlteros, mentirosos, todo aquel que ame y hace mentira será echado fuera. Entonces, ¿qué es el divorcio para Dios? No existe. Todo el que
aborrece a su mujer sin causa y sin nada, y se casa con otra, o sea, se divorcia y hace otra familia, es un adúltero o una adúltera, y es pecado, es pecado y el pecado es muerte. Y en la Biblia habla claro que los adúlteros, mentirosos y todos serán echados fuera. Entonces, y todo eso es, yo lo hablo en los religiosos, en los que van a iglesias, los que dicen ser pastores y hacen eso. Entonces, ¿cómo dicen que aman a Dios? O que cumplen siquiera el primero y grande mandamiento. No lo cumplen, porque no cumplen la voluntad de Dios. No cumplen los mandamientos de Dios, ni siquiera en lo físico. Menos van a estar en lo espiritual. Porque siendo carne, no cumple lo de la carne. Quiere decir que su espíritu ni siquiera existe. Entonces, la obediencia, obedecer a Dios, hacer sus mandamientos, sean fáciles o sean mandamientos importantes o que parezcan no importantes al espíritu, pero hacer esos mandamientos, si amamos a Dios, los vamos a hacer. Si amamos a Dios, vamos a cumplir. Si amamos a Dios, vamos a entender bien. Y no hacer cada cosa y tontera o cosa necia, como por ejemplo llegar a predicar que somos salvos por gracia y no por obras y no tenemos que hacer nada. Esos son necedades o algo tonto. Porque somos salvos por gracia, pero la gracia tiene obras para que sea gracia. Porque no puedo decir que yo tengo gracia si no hago nada. No puedo decir que yo tengo gracia para tocar, por ejemplo, una guitarra, si no toco nunca la guitarra. ¿Con qué demuestro que tengo esa gracia? No puedo demostrarlo, solo lo estoy diciendo. Entonces la obra es decir, yo tengo gracia para hacer esto, o yo tengo gracia para reparar celulares. ¿Y cómo demuestro esa gracia? No solo diciendo que la tengo, sino haciéndolo, haciendo la obra. Entonces somos salvos por gracia de Dios. Y esa gracia tiene obras. Entonces no podemos andar predicando necedades y decir que amamos a Dios o lo tenemos a Él. No podemos decir que lo amamos si ni siquiera cumplimos sus mandamientos, ni predicamos bien su palabra. La adulteramos. O sea, el espíritu que trabaja en nosotros en realidad es un espíritu de engaño y del mundo, que no ama a Dios. ¿Qué quiere decir que no ama a Dios? No ama a la verdad. Dios es la verdad. Y si tú no predicas la verdad, la justicia, no amas a Dios y no lo predicas a Él. Porque Dios, además, aparte de ser un ser tangible que tú lo puedes tocar, ver y sentir, es espiritual. La base, el principio o lo más importante en Dios es lo espiritual. Él se hizo carne y se hizo tangible en Jesús, pero Él, desde la eternidad, es en el espíritu. Y el espíritu es una esencia de ser. Es alguien que existe, pero en lo material tú no lo puedes ver. Que Él tiene una forma, que Él tiene un pensar, que Él es una cosa. Y Dios es la verdad, es la justicia. Y es Dios. Él es la verdad. Entonces tú cuando no predicas o no hablas la verdad y transgredes la verdad con engaño, con cosas que no son de la verdad,
del Espíritu de Dios, no estás en Dios. No estás en el Espíritu de Dios. O el Espíritu que está en ti no es de Dios. Entonces cuidémonos, mis amados, y cumplamos los mandamientos de Dios. Seamos obedientes a Dios. Si lo amamos o profesamos amarlo, debemos cumplir sus mandamientos. Con eso demostramos mucho que le amamos. Si me amáis, cumplid mis mandamientos. Entonces eso es importante. Si permanecemos en esas cosas, no debería haber problema en lo demás. Si no permanecemos en esas cosas, ya hay problema. Ya estamos mintiendo, diciendo que amamos a Dios, pero no lo estamos haciendo. Ya somos vanos. Ya predicamos mentira. Porque si ni siquiera nosotros permanecemos en la verdad, haciendo la verdad, entonces nosotros ya no estamos predicando la verdad, ni hablando la verdad. Porque estamos predicando lo que nosotros hacemos. Y nuestra forma, conducta y comportamiento que mira a los demás es una predicación. Entonces si tú te comportas mal y haces mal, los demás, viendo que tú eres de Dios, ellos van a decir, bueno, si yo hago eso, no está mal. Y así va a venir el error y el problema, y vas a estar predicando mal y a Satanás. Imagínate, los pastores y gente que supuestamente es una gran imagen en Dios, divorciándose y casándose con otras mujeres, y las pastoras con otros hombres, y así. Entonces, ¿qué ve el mundo? Dice, bueno, si ellos lo hacen, está bien, es normal, es la ley, es legal, pero el mundo, pero el que es del mundo se constituye enemigo de Dios. El que quiere agradar al mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces veamos si estamos haciendo bien o mal, porque tu comportamiento es una predicación, porque los demás se fijan en cómo tú te comportas, para así ellos saber qué es correcto y qué no es correcto. Porque recuerda, ellos son ciegos y no saben. Y supuestamente tú tienes a Dios, sabes, entiendes y ves, para ser bueno y correcto, y para ser salvo. Ellos ven en ti un ejemplo para poder seguir el camino a la salvación. Porque tú profesas que eres de Dios y que vas a salvarte. Entonces ellos en ti miran cómo tú te comportas y todo lo que haces para ellos poder asemejarse a ese camino y querer salvarse también. Aunque no te lo pregunten, aunque tú digas ni me observan, pero sí lo hacen. Porque nadie quiere perderse en realidad. Nadie quisiera ser atormentado. Nadie quisiera sufrir para siempre. Un sufrimiento terrible, como nunca jamás puedes imaginar. No hay tortura que puedas imaginar que sea como el sufrimiento del infierno. Entonces, ¿estamos bien en verdad? ¿Somos de Dios, de su Espíritu? ¿Estamos cumpliendo? ¿Estamos obedeciendo sus mandamientos? ¿Lo amamos en verdad? Dios los bendiga. Y escudriñémonos nosotros mismos, pidiendo sabiduría a Dios y Espíritu para poder ver la verdad y lo correcto. No juzgar vanamente en la carne, con la mente de la carne, justificándonos a nosotros mismos. No, debemos ser juiciosos para ver lo verdadero, en lo que en verdad estamos bien y lo que en verdad estamos mal. Porque lo verdadero va a ser lo que nos va a salvar o nos va a condenar. No lo que tú quieras o creas ser,
sino lo verdadero, lo justo, lo verdadero en ti. Y si no lo podemos ver, vamos a perdernos. Creas lo que creas de ti mismo. Porque uno cree una cosa cuando está ciego, pero la realidad es otra. Como tú te puedes dar cuenta que hay muchas personas que piensan de ellos, de sí mismos, como que son de una forma, pero tú te das cuenta que en realidad no son así. Porque Satanás nos engaña cuando estamos ciegos y en la carne. Dios los bendiga y Él haga su voluntad para siempre. El Señor viene pronto. Cuidémonos, amémonos, busquémosle como lo más importante. Amén.